Muchísimas gracias por la invitación. Muchísimas gracias por la invitación. Primero que todo, este, creo que esta es la segunda ocasión que Dama me ha invitado a una plática. Creo que la vez pasada me tocó hablar acerca de la operacionalización del gobierno de datos a través del Metadata Management. Y bueno, ahora me invitan a otro tema bastante interesante. Hay mucho interés en la industria de nosotros, los ingenieros de datos, los arquitectos de datos, acerca de Snowflake, que es una nueva tecnología para gestión de la información que está haciendo mucha disrupción en todas las industrias, con unos niveles de adopción muy veloces que no habíamos visto en el pasado en alguna plataforma, y que no solamente lo reflejamos y lo estamos viendo cada vez más en nuestros clientes. Este, Irrumpe en la bolsa de valores hace un año y medio, 2 años, y rompe todos los récords de valorización de esta compañía. Justamente, digamos, en su apertura en la bolsa, ha sido la más grande en la industria de tecnología en software de la última década. Entonces, definitivamente creo que es un tema importante. Como bien lo comentó Francisco, nuestro interés no es que compren Snowflake ni que vender software Snowflake, al contrario, lo que queremos es compartir conocimiento. Es decir, que la comunidad de Dama conozca estas tecnologías que están disrumpiendo el ecosistema de data management, que puedan entender un poquito bajo las tripas por qué es distinto y por qué va a cambiar y por qué cambian las reglas del juego del data management. Entonces, la presentación la tengo dividida en dos partes. Una muy general acerca de qué es Snowflake, qué problemas trata de resolver, de dónde viene la evolución de los data warehouse, data lakes y hacia dónde está Snowflake en ese panorama. Después voy a compartir algunos casos de éxitos de Latinoamérica que ya se han implementado, que están operando el día de hoy a nivel de arquitectura. Y finalmente voy a hacer un deep dive en la parte arquitectural de la plataforma para que entendamos cómo funciona bajo las tripas, ¿no? Y seguramente al final de la sesión van a confirmar junto conmigo que definitivamente tiene un impacto cuando tú adoptas este tipo de tecnologías, va a tener un impacto en cómo veníamos haciendo las cosas en nuestras prácticas de data management. Y sí, igual comparto la misma rueda que compartía Francisco, y aquí le puse un pequeño semaforito, como pueden ver, una pequeña bolita amarilla, para especificar dónde nos vamos a enfrentar a cosas distintas de cómo gestionar la información o cómo lo veníamos haciendo tradicionalmente. Si bien desde el punto de vista conceptual, fundamental, es lo mismo, desde el punto de vista de implementación y su operacionalización, es la que lo hace diferente. Y me parece a mí que justamente en estas dimensiones es donde tenemos mayores impactos. Y bueno, espero que al final de la sesión puedan coincidir conmigo que efectivamente en muchas de estas dimensiones, digamos, hay una forma digamos, que nos está cambiando el paradigma de cómo ejecutábamos las cosas, aunque insisto, en el fundamento siguen siendo las mismas. Eh, y esta parte introductoria, todas las conocemos muy bien, ¿no? Todos los que estamos aquí ya tenemos experiencia y años trabajando con información, trabajamos en inteligencia de negocios, o estamos en un equipo de data science, o estamos reportando a un chief data officer. Y sabemos las dificultades y, y dimensiones que estamos tratando de atacar, ¿no? La diversificación de la analítica como llave primaria, ¿no? Para el cumplimiento de los objetivos organizacionales. Creo yo que no hay ninguna compañía en el presente. Déjame ver si puedo activar aquí un puntero. Mm, Perdón, aquí está. Creo que nadie puede desconocer de que no hay ninguna compañía en estos momentos que se esté transformando digitalmente o que esté cambiando su modelo de negocio al cliente centrismo.
y por lo tanto los datos se convierten en un pilar fundamental para lograr esos objetivos de negocio. Y eso ha implicado una diversidad de competencias analíticas y capacidades analíticas que las organizaciones están demandando. Más allá de la inteligencia de negocios, por supuesto, lo que es el machine learning, la inteligencia artificial, han también empujado de forma exponencial todos los temas relacionados al gobierno de datos, a metadata management y a data quality. Entonces, definitivamente, pues, este es un driver muy importante que está sucediendo en la industria. Por supuesto, está súper trillado los tipos de datos y los grandes volúmenes que estamos manejando, pero por supuesto una tercera dimensión muy importante, creo yo, es la mayor adopción de la nube. Yo creo que prácticamente nosotros tenemos tanto el mercado americano como el mercado latinoamericano. En el mercado norteamericano prácticamente todas las compañías ya están en la nube de alguna manera u otra, o están en algún modelo híbrido. En Latinoamérica estamos en esa ola en estos momentos. Yo creo que no hay ninguna firma de nivel corporativa en Latinoamérica que no esté pensando cómo moverse a la nube. Y cuando habla de la nube, también somos bien agnósticos. Llámese Microsoft Azure, llámese Oracle Cloud, SAP, Google o AWS. De una u otra manera, las compañías están tomando la decisión de mover sus datos y cada vez las legislaciones locales de cada país se están haciendo más adecuadas para soportar que tanto datos financieros, incluso datos personales, estén en estas nubes, llámese públicas y privadas. Dentro de este contexto, las organizaciones también cada vez nos piden, por supuesto, decisiones más rápidas, la capacidad de reaccionar de forma más rápida a toda esta información y flujo de inteligencia que está fluyendo en torno a los clientes y en torno a nuestras operaciones. Por supuesto, reducir el costo de escalar. Justamente una de las dificultades de los ecosistemas de data warehouse tradicionales y de los data lakes ha sido el costo de su infraestructura. Por lo tanto, una importante variable de cualquier empresa digital o cualquier empresa que esté enfocada al cliente centrismo va a ser la reducción de su TCO para la capa de datos y, por supuesto, ofrecer una experiencia de usuario que consume la información mucho más valiosa, ¿no? Mucho más reactiva, mucho más rápida, mucho más ágil. Son lo que los clientes los usuarios, digámoslo así, están demandando. Entonces, esto es como primero que nada como contexto de la situación actual y las demandas que están teniendo los clientes. Y también desde el punto de vista del journey de los ecosistemas de datos, creo que también tenemos que entender cómo han venido evolucionando, ¿no? Hace 2, 3 décadas estábamos en los data warehouse, en los enterprise data warehouse, con todos sus sabores y colores, en base de datos relacionales. Después llegaron los appliances o los data warehouse súper acelerados, ¿no? Y fueron buenos en su momento. Nos daban buena respuesta a las preguntas de negocio que teníamos. En general eran compatibles con SQL, que era un idioma que todos comprendíamos, pero tenían ciertas limitaciones. No podíamos consumir todo tipo de información, y tampoco estaba preparado para todos los tipos de usuarios, dependiendo de la interfaz con la que nos enfrentábamos. Y justamente para afrontar esa problemática viene Hadoop. Hace ya casi 15 años, Hadoop irrumpe en el mercado como una plataforma open source pensada para el Big Data. Y seguramente ustedes saben que hay muchas experiencias. Hay muchos clientes que les fue mal porque es una tecnología compleja de ejecutar y administrar, pero también hay muchos casos de éxito y compañías que fueron muy exitosas con Hadoop, incluso que el día de hoy todavía están operando en cualquiera de sus versiones, ¿no? En Hortonworks, en Cloudera, en MapReduce, perdón, MapR, o incluso la misma open source que estaba disponible. La ventaja que ofrecía, por supuesto, estos data lakes en plataformas Hadoop era que podíamos meter todo tipo de datos. Sin embargo, era limitado para todo tipo de usuarios porque requiere componentes y componentes de adopción muy complejas.
pero lamentablemente tampoco daba respuestas rápidas y no necesariamente eran compatibles con SQL. Entonces, resolvió algunas cosas, pero no fue la mejor solución que las compañías estaban buscando. Irrumpe la nube, irrumpe Google, Azure y AWS, AWS con Redshift, Microsoft con SQL Server en la nube. Yo le llamo a ellas la primera generación de los data warehouse, la primera generación de data warehouse en la nube, que resolvían mucho de los ecosistemas anteriores, pero aún así no estaban preparados para todo tipo de datos o teníamos que combinarlos con otros productos para completar, digamos, el círculo completo. Me parece que Snowflake propone un ecosistema, yo le diría, más moderno y más completo, porque trata de juntar los dos mundos. Junta las capacidades de los data warehouse en la nube con las capacidades de los data lakes, todo en uno. Y lo hace de una forma muy simplista, muy minimalista. Y creo que eso es lo que permite que le llamemos la nueva generación de repositorios de información. Ahora, déjeme ser muy claro, tanto Google Cloud como AWS con Redshift y Microsoft Azure con Synapse han venido haciendo catch-up. Es decir, ya esta diferencia que había entre esta primera generación de warehouse en la nube con Snowflake prácticamente ya están muy reducidas, es decir, ya son muy similares los productos, lo cual hace todavía más difícil las decisiones para los ingenieros y arquitectos de datos, porque encontrar realmente el mejor fit para cada cliente es todo un desafío. Entonces, si bien creo que Snowflake todavía lleva un poco de ventaja en la simplicidad y en el minimalismo de su tecnología, los otros productos de la nube no se están quedando atrás y cada día están más cerca de aquella. Bueno, este diagrama lo que viene a explicar un poquito es que estas corporaciones que lograron crear grandes data warehouse y que además lograron complementar con data lakes basados en tecnología Hadoop, por supuesto tuvieron que construir ecosistemas muy complejos. Y hacer sistemas muy complejos implica varios riesgos. Los tiempos del time to value de los datos, que por supuesto no era el mejor, la complejidad de su mantenimiento y de su escalación, las limitaciones de infraestructura a las que nos enfrentábamos, al ser una infraestructura principalmente física, y por supuesto la cantidad de componentes, lenguajes, productos que teníamos que aprender para explotarlos. Entonces, creo yo que incluso compañías que no tienen Hadoop tienen ecosistemas de BI también todavía bastante complejos. Y la propuesta de esta plataforma consiste en no eliminar las nubes. No es un producto que viene a decir que no uses Snowflake, que no uses Microsoft, que no uses Google o que no uses Azure. No es así. Snowflake es un producto multicloud. Y eso es también donde marca un poco la diferencia. Es decir, es un repositorio de información de alto desempeño para datos estructurados, semiestructurados, no estructurados, pero además que es multinube. ¿Qué quiere decir eso? Tú puedes crear tu propio ecosistema de Snowflake sobre Microsoft Azure, lo puedes crear sobre Google, lo puedes crear sobre AWS, o si eres una compañía muy compleja y tienes todas las nubes, puedes tener distintas distribuciones de Snowflake en cada una de las nubes y que se hablen entre sí, entre ellas. Entonces, a mí me gusta imaginármelo como una mesa. Una mesa tiene patas, las patas vendrían siendo las nubes y la parte de arriba es Snowflake. Esa es, como diría yo, mi forma más fácil de tratar de explicar en qué consiste esta tecnología. Entonces, es un repositorio de altísimo desempeño que está montado sobre las nubes públicas, pero además permite interactuar con estas nubes públicas y con su información y conectarlas todas a su vez. Entonces, si lo ven de una perspectiva, es un concepto bastante vanguardista, porque lo que está proponiendo de alguna forma esta tecnología es que no importa dónde esté el dato, en qué continente, en qué país, no importa en qué nube está, no importa en qué región de la nube está, si está en Europa, si está en Asia o está en Sudamérica, sino que toda la información está conectada. Por lo tanto, la colaboración, el compartir información y enviar información entre una empresa y otra o entre un cliente y otro, independientemente de la nube y la región continental donde se encuentren,
es totalmente irrelevante. Y creo yo que eso es lo que cambia todo el paradigma de lo que son los ecosistemas de nube, porque las otras alternativas están limitadas solamente a las nubes donde opera. Entonces, la otra característica que tiene es que este motor, llamémoslo así, por supuesto puede resolver distintas problemáticas de datos. Puede ser utilizado para el warehousing, para data lakes, para la ingeniería de datos, para intercambio de información con terceros, aplicaciones digitales que necesitan consumir datos y, por supuesto, la ciencia de datos. No voy a explicarlo de nuevo porque creo que es muy bien conocido y entendido por todos nosotros. Pero ojo, no es que Snowflake tenga un motor de Machine Learning, no. Tampoco significa que Snowflake tenga un motor de ingeniería de datos. No, es un engine, es un motor, es un repositorio donde nuestros datos van a vivir y vamos a crear unidades de cómputo que van a consumir estos datos y le van a dar un servicio a un ETL, a una herramienta de BI, a una herramienta de Machine Learning o a lo que sea. Lo vamos a ver más adelante, va a quedar un poquito más claro. Entonces, otra característica que tiene esta tecnología es que tiene un concepto de una plataforma y una sola copia de los datos, pero muchos workloads. ¿Qué quiere decir esto? Si yo creo una base de datos en Snowflake, es mi base de datos productiva de mi data warehouse, por ejemplo, y yo necesito hacer una base de datos de desarrollo para que mi equipo de desarrollo trabaje, yo no tengo que duplicar los datos. Y tampoco tengo que crear otro data warehouse de desarrollo, sino que tiene un sistema que se llama One Copy of Data, es decir, yo hago un clon de mi data warehouse completo, pero es virtual. Es decir, yo puedo desarrollar sobre esa base de datos virtual todo mi desarrollo de BI sin tener que replicar datos, sin tener que copiarlos dos veces en el ecosistema. Y eso también es algo muy interesante y definitivamente muy disruptivo a cómo entendemos nosotros el data management. Por supuesto, al estar en la nube, como Google, Azure y AWS, tiene una capacidad de crecimiento escalable limitado prácticamente. Tiene toda la seguridad que las nubes te ofrecen, por lo tanto es muy seguro, y prácticamente tiene mantenimiento casi cero. Es decir, es un software as a service. Es decir, no hay que mantener nada. No hay que preocuparse de índices, no hay que preocuparse de agrupados, no hay que preocuparse de hacer backups, no hay que preocuparse nada. O sea, prácticamente funciona como una casa inteligente. Es decir, si yo entro a la casa, se prende la luz. Si yo salgo de la casa, se apaga la luz. Si llego con muchas visitas, pues le muevo el interruptor para que haya más iluminación. Se va la visita, le bajo el interruptor para que haya menos iluminación. Y además funciona de forma automática. Entonces, sinceramente decir, preocúpense mis amigos de BAs, porque ya no hay nada que mantener en estas bases de datos. Y las bases de datos que están evolucionando las nubes también van hacia el mismo camino. Entonces está muy interesante esto. Por supuesto, esto va a tener impactos en la organización, en productividad, en escalabilidad, en performance, en elasticidad. Todas estas variables que nuestros CIOs, nuestros CTOs o CDOs nos exigen. Y además tiene un ecosistema de colaboración muy robusto. Déjenme, me voy a pasar, no sé si se alcanza a ver bien, pero si no voy a abrir aquí una página web. A ver, para que se vea mejor. No, tampoco es la gran cosa, pero a ver si lo logran entender. Si se fijan, aquí está Snowflake como motor de trabajo y tiene 4 grandes dimensiones. La integración de datos, y aquí están todos los productos de software que ya están certificados y que pueden trabajar eficientemente con esta tecnología. Prácticamente están todas las que están en Gartner y otras más. Entonces, como les decía yo, Snowflake no hace integración de datos. Tú vas a seguir usando las herramientas que siempre has utilizado en toda tu vida como ingeniero de datos para integrar y transformar datos en Snowflake. Y ahí tienes un ejemplo de todos los productos que son compatibles y que ya están certificados para trabajar con este producto. Lo mismo pasa para Machine Learning. No es que Snowflake haga Machine Learning, pero todos los productos del mercado, los más importantes al menos, ya tienen conectores y motores específicos para aprovechar el cómputo de Snowflake. Entonces aquí está el Dataiku, SAS, el Data Robot, los SageMaker de AWS, el Azure Machine Learning de Azure, Databricks, todas
ya tienen conectores para trabajar con este tipo de repositorio. Lo mismo pasa con inteligencia de negocio y lo mismo pasa con herramientas de seguridad y governance. Entonces, esto también es muy padre para nosotros los ingenieros de datos porque no tenemos que aprender cosas nuevas. Aprender Snowflake no significa aprender algo nuevo. Yo voy a seguir usando las herramientas con las que siempre he trabajado, simplemente que el motor donde van a estar mis datos ahora va a ser este motor que es multicloud, que es minimalista, que es etcétera. Entonces, eso es como que la principal preocupación que nos tenemos que quitar todos, ¿no? No es rocket science, no tenemos que aprender grandes cosas nuevas. Esto es una base de datos SQL, es así, tal cual, y simplemente vamos a trabajar con las mismas herramientas que hemos venido trabajando en los últimos 20 o 30 años. Y eso es súper buenísimo, súper buenísima noticia para todos, ¿no? Bueno, déjame seguir aquí. Entonces, ahora sí me voy a pasar a casos de éxito reales. Yo les voy a presentar aquí ya algunos ejemplos de Latinoamérica, de nuestra región, donde se ha implementado este tipo de tecnología en distintas nubes y voy a tratar de explicar un poquito por qué y cómo fueron adoptadas. Hago un disclaimer, como siempre, lo hice la vez pasada también en mi presentación anterior. Por supuesto, las arquitecturas de otras empresas siempre son una buena guía, es un buen punto de partida. Pero es eso, un punto de partida. Siempre he pensado yo que la arquitectura ideal para cada corporación es única. Y nunca va a ser igual a la que necesita o la que tiene la empresa de enfrente. ¿Por qué? Porque cada compañía tiene sus propios desafíos culturales, porque cada compañía tiene su propio nivel de expertise y de madurez analítica, y porque cada compañía tiene también su propio presupuesto. Por lo tanto, insisto, lo que vamos a ver a continuación solamente son ejemplos. Tómenlo como una guía, como un punto de partida, pero siempre yo les voy a recomendar que contraten a un experto que les ayude a diseñar cuál es la arquitectura ideal para su corporación. Bueno, ya entrando un poquito en materia y poniéndonos un poquito más rudos en la parte técnica, aquí voy a compartir algunos ejemplos, ¿no? Uno de los primeros ejemplos que les quiero compartir, esta es una empresa, déjenme no sacar el puntero, perdón, aquí está el puntero. Esta es una empresa principalmente en el área de seguros, es una compañía en Latinoamérica. Aquí habían dos grandes desafíos. Esta compañía, aparte que se está transformando digitalmente, traía la misión del cliente-centrismo, es decir, de entender mejor a sus clientes y ponerlos en el centro de su información. Es decir, quieren construir todo su ecosistema de datos alrededor del principal dato maestro, que es el cliente. El tema es que las compañías que se están transformando digitalmente o que están enfocadas al cliente-centrismo, la forma de llevar datos a través del ETL o el ELT ya no es suficiente. Y sobre todo cuando hablamos de nube. Y aquí olvídense si es Snowflake, si es Microsoft Synapse, si es Redshift de AWS o si es Google BigQuery. Los ETLs y los ELTs, si bien siguen siendo una forma aceptable de llevar datos a nuestro ecosistema futuro en la nube, no es el ideal, no es el más eficiente. Y esto, sobre todo en la región de Latinoamérica, se refuerza por dos cosas. Nuestros canales de comunicación a Internet todavía siguen siendo deficientes, por lo tanto, cuando hablamos de grandes corporaciones que tienen que mover grandes volúmenes de datos, hacerlos en batch hacia la nube definitivamente no es lo ideal y es complicado. Además, nuestros clientes nos piden información en tiempo real cada vez de forma más recurrente. Por lo tanto, el LLDT, nuevamente, no es la forma eficiente de llevar datos a la nube porque estaríamos impactando los sistemas transaccionales durante el día. Entonces viene un nuevo concepto de mover datos a la nube que se llama la replicación. Y déjame ser muy claro en este punto porque la replicación como concepto de base de datos existe desde hace 20, 30 años. Pero no me refiero a la replicación de la base de datos. Aquí lo que hablo de replicación es detectar el movimiento transaccional que sucede en nuestra fuente de información. Es decir, cuando yo creo una nueva factura para un cliente, en ese momento, en tiempo real, se genera una factura en mi sistema transaccional
y en ese momento yo la voy a cachar, que se sucedió ese movimiento, y me lo voy a llevar a mi nube en forma automática. Es como un trigger. Se genera la operación a nivel del log de la base de datos y yo automáticamente me lo llevo a mi destino, en este caso Snowflake, Redshift, AWS, Google, la que ustedes quieran. Ese concepto se llama de replicación. Tiene varias ventajas también porque resuelve una problemática de que cuando cambian los datos en la fuente, es decir, que cambia la estructura, si se acuerdan los problemas que teníamos cuando cambiaban la estructura de la fuente, se nos desmadraba todo el data warehouse. Bueno, estos sistemas de replicación también tienen la capacidad de detectar estos cambios en las estructuras y dar, digamos, manejar ese cambio de estructura en el destino. Entonces, esto lo vuelve muy interesante al concepto y, por supuesto, la parte de streaming que todo el mundo conocemos para el sistema de manejo de mensajes de IoT. Y como pueden ver, pues aquí ellos escogieron Snowflake como esa capa central de información que les va a permitir romper o ejecutar todos esos desafíos de gestión de información que el día de hoy están teniendo. Otro ejemplo latinoamericano exitoso, podría decir yo, que es esta compañía, un unicornio digital. Es decir, es una compañía que nació en la nube y, por supuesto, todo está construido en la nube. Algunos seguramente las ubicamos, son las que andan estas motos, ¿no?, que andan entregando delivery. Esta compañía nace en la nube y decidió implementar esta tecnología ya hace 3, 4 años, imagínense. Cuando Snowflake todavía ni salía a la bolsa, ellos ya la habían adoptado. Así de vanguardista fueron ellos. Y bueno, aquí ejecutan más de 3 o 4 petabytes de datos todos los días, ¿no? Y opera con miles de usuarios que están consumiendo, y varios cientos de data scientists que están consumiendo datos en tiempo real de este repositorio. Entonces, bueno, este es un caso de, por supuesto, de gran magnitud y muy, muy referenciable para este tipo de ecosistemas. Este es un cliente muy tradicional, llamémoslo así. Esta es una compañía de producto de consumo muy tradicional, es una empresa global que opera en más de 65 países, que tuvimos la oportunidad de asesorarlos. Y como pueden ver, es una compañía 100% de SAP. Tienen SAP en las fuentes transaccionales, tanto nubes como on-prem. Tienen todas las aplicaciones, digamos, tienen todos los juguetes de SAP para integrar datos, para replicar datos, etc. Y tienen dos grandes repositorios de información, Business Warehouse, que seguramente ustedes los conocen, y SAP HANA. Y arriba sus herramientas de BI. El desafío que este cliente enfrentó es que, igual que otros, dijo, me voy a transformar digitalmente, le voy a poner sensores a todos mis productos y todos mis clientes a nivel global me van a mandar cómo consumen mi producto a través de Internet. Ya se pueden imaginar el volumen de información que se generó a escala global. Por supuesto, en tecnologías de SAP esto es imposible. No es imposible porque tecnológicamente no se puede manejar, es porque simplemente es muy costoso. Bueno, entonces ellos también se vieron en la necesidad de construir un ecosistema complementario que complementara esta tecnología para sustentarla, ¿no? Y de nuevo, ustedes pueden ver aquí Snowflake, pero lo ven en otro sabor. Aquí está en sabor AWS. En el ejemplo anterior era un ejercicio en Microsoft Azure. Como les digo, opera de la misma manera, simplemente van cambiando cómo los componentes interactúan con el repositorio. Esta es una compañía de la industria de acero mexicana, opera en 18 países, también es una compañía global. Ellos fueron de los early adopters que implementaron Hadoop en su ecosistema para resolver todos los temas de IoT ya por allá del año 2016. Fueron muy exitosos con esta tecnología Hadoop, pero por supuesto ya los ha alcanzado también la necesidad de irse a la nube, como muchas compañías lo están haciendo, y ellos están en un proceso de transición. Entonces, eso también es otro mensaje importante. Tanto Google, Azure, AWS no tienen que venir a reemplazar un ecosistema, sino que también pueden venir a complementarlo. Y eso también es un approach muy interesante que ustedes pueden manejar en sus compañías. Si les interesa este tipo de tecnologías de la nube, insisto, sea Google, Azure, AWS o Snowflake, es una forma también muy interesante de ayudar a la organización a ir apostando un poquito en estas nuevas tecnologías como un complemento y no necesariamente para venir a reemplazar. El reemplazo en el futuro se va a dar sí o sí, porque
ustedes mismos van a ver los beneficios de trabajar en la nube. Entonces, esa adopción poco se va a dar sí o sí. Bueno, y esta es una compañía de retail, de tiendas de conveniencia en México, una compañía grande. También, como pueden ver, eh, híjole, creo que tenían 270 bases de datos legadas, que había que replicar en tiempo real hacia la nube y por supuesto habilitar todas las capacidades de inteligencia de negocios y de machine learning para cumplir los objetivos de negocio. Entonces, como pueden ver, me parece que estos sí tomaron la decisión de quedarse en AWS también. Este es un ejemplo en AWS también. Este, eh, y, digamos, está operando muy bien. Acá hay algunas cosas muy interesantes. Calidad de datos, gobierno de datos maestros, metadatos. Es decir, todos los conceptos que tenemos en la rueda de Dama siguen siendo vigentes. Simplemente que ahora van a operacionalizarse de una manera distinta con esta tecnología, que ahorita que hagamos el deep dive en la parte de arquitectura tecnológica, los vamos a comprender más. Y bueno, perdón que no se vean la flecha, por alguna razón en mi copy-paste se perdieron algunas flechas. Esta es una compañía de telecomunicaciones, tienen un data lake en AWS con AMR, que es Elastic MapReduce, pero complementado con Snowflake para la parte de inteligencia de negocios. Como pueden ver, aquí se está usando las herramientas open source de AWS para el Machine Learning y otros componentes de AWS que complementan el ecosistema. Al ser un cliente multicloud, porque tiene nubes de Azure, tiene nubes de Oracle, tiene servicios as a service, además también fue necesario introducir un virtualizador de datos para simplificar la complejidad del ecosistema. Entonces, bueno, simplemente estoy variando en los ejemplos que estoy compartiendo. Y bueno, este también es otro caso real, este es un caso público también. Para los que estamos aquí en México, todos la conocemos, ¿cierto? La tercera cementera más grande del mundo, nuestra compañía Cemex, pues también desde hace ya 3 años, 4 años, también fueron de los vanguardistas, early adopters, y adoptaron la tecnología Snowflake para crear su Data Hub. Actualmente Snowflake soporta las operaciones de Cemex en los 54 países, y es la piedra angular de la estrategia de información dentro de su plan de transformación digital. Entonces, si bien el concepto de Snowflake a lo mejor es muy nuevo para todos nosotros, ya tiene años, algunos años que se está implementando, y además hay referencias y cuentas globales que están siendo exitosas. Por lo tanto, por supuesto que hay que echarle un ojo, hay que entenderla y hay que ver qué implicaciones tienen en nuestras prácticas de data management, si nos pueden ayudar a eficientar o no en nuestra compañía. Insisto, para cada cliente va a ser distinto. A lo mejor para otros clientes va a funcionar mejor Redshift de AWS, para otros funcionará mejor Google BigQuery. Eso ya va a depender de cada cliente. Bueno, eso fue la parte introductoria, la parte más conceptual. Y ahora me voy a poner un poco más técnico, voy a entrar a la parte de la arquitectura que lo soporta. Así que espero no confundirlos con tantos conceptos, con todo lo que ya les platiqué y con lo que viene, pero me parece que vale la pena que al menos entendamos a un alto nivel por qué esta tecnología es tan distinta y disruptiva y no es igual a lo que hemos venido trabajando en el pasado. Entonces, lo primero que nada es que las arquitecturas tradicionales eh, tenían dos formas de escalar, ¿no? Por un lado, escalábamos agregando más disco, pero el computing se veía de alguna forma, tenía un cierto tope de limitación, y después teníamos los sistemas que podían escalar tanto horizontal y verticalmente como los ecosistemas de Hadoop. Podíamos escalar en máquinas, pero también teníamos que escalar en discos. Digamos, la propuesta aquí en Snowflake es que es una unidad central de datos, es decir, el dato se almacena de forma única en un solo lugar, pero arriba de ello se construye un clúster de unidades de cómputo que vienen a resolver distintos propósitos. Y más adelante voy a dar un ejemplo más claro. Pero lo que quiero decir aquí como concepto principal es que el dato está desacoplado del cómputo. Por lo tanto, yo puedo leer y escribir al mismo tiempo en la misma base de datos. Eso es una ventaja. Y lo segundo es que yo puedo
disponer de unidades de cómputo o de capacidad de cómputo de información para distintos propósitos al mismo tiempo. Es decir, yo puedo tener una unidad de cómputo, por ejemplo, para Business Intelligence, una unidad de cómputo para el ETL, que va a estar corriendo en tiempo real las 24 horas. Puedo tener una unidad de cómputo para Machine Learning, pero resulta que tengo unos usuarios muy especiales en el área comercial, que ellos demandan un SLA muy bajo y puedo tener una unidad de cómputo especialmente para el área comercial. Y pero sobre todo lo que me ofrece todo este modelo es que además el cálculo del costo de esta infraestructura se puede también dividir por cada una de estas unidades de cómputo. Entonces tú sabes exactamente cuánto dinero está costando el área de recursos humanos, cuánto dinero está costando un grupo de usuarios, cuánto está costando el Machine Learning, cuánto dinero me está costando el ETL. Y no hablo del costo del almacenamiento, porque el costo del almacenamiento es lo más barato que hay en cualquier nube. Ya es irrelevante, es un commodity. Pero el costo del cómputo es importante y aquí lo puedo segregar según función y según almacenamiento. Entonces, como lo explicaba, es como una mesa, una tabla, una mesa que está arriba de las nubes, tiene un sistema de cómputo desacoplado, donde el dato no se duplica, no es necesario duplicarlo, digámoslo así, para tenerlo para varios propósitos, y tengo unidades de cómputo que van a prestar servicio a distintas necesidades. Por supuesto, también trae una capa de gestión donde hay metadata, donde hay seguridad, donde hay gobierno, etcétera, que lo puedes usar en la interfaz de Snowflake, pero también si tú ya tienes herramientas de gobierno, si ya tienes herramientas de data quality, si tú ya tienes tu propia seguridad, simplemente se acoplan a este ecosistema y los puedes explotar. Entonces, desde el punto de vista arquitectural, esos son los principales mensajes. Base de datos única y central, desacoplada de cómputo, y al estar desacoplada del cómputo, no tiene restricciones para leer y escribir al mismo tiempo a cientos de instancias. Y eso es lo que lo hace algo bastante interesante. Y por supuesto puede operar en cualquier nube o en todas las nubes en su combinación. Y eso es lo que lo hace un poco diferente a lo que conocemos. Creo que esta parte también ya la expliqué, que la podemos usar con distintos propósitos. Data warehouse, ingeniería de datos, data lakes, aplicaciones digitales que requieren consumo de información a través de APIs, por supuesto intercambio de información, voy a profundizar en esto un poquito más adelante, y la ciencia de datos. Entonces, ¿cómo se comportan estos workloads? ¿Y por qué es tan minimalista esta escalabilidad ilimitada que yo estoy platicando? En primera instancia tenemos el dato central. Como lo dije anteriormente, está desacoplado. Y yo puedo habilitar unidades de cómputo para distintos propósitos, a lo mejor y distintos tamaños. Aquí puedo crear una unidad de cómputo de tamaño L, que equivale más o menos, por dar una referencia, a 8 cores de cómputo. Es una máquina L y a lo mejor la voy a usar para el área comercial. Aquí voy a crear otra unidad de cómputo de tamaño extra pequeño, que a lo mejor son 2 cores de cómputo, y lo voy a usar para mi ETL. ¿Por qué? Porque mi ETL, ¿por qué es tan pequeño? Porque como voy a estar replicando en tiempo real, pues, son poquitos pedacitos de bit los que estoy llevando a la nube, no necesito una máquina muy grande. Aquí puedo crear una unidad de cómputo de tamaño S para mi área de operaciones, una mediana para mis gente de BI, de recursos humanos, un tamaño pequeño para mi equipo de ciencia de datos. Entonces, a lo que voy es que distintas capacidades se pueden ir habilitando. Aquí aparece un concepto que se llama Snowpipe. Yo les dije que Snowflake no tiene ETL, pero tiene un componente que se llama Snowpipe que permite construir protocolos de ingesta en lenguaje de SQL. En caso que yo no tenga un ETL, por ejemplo, si no tengo un ETL o no tengo un replicador de datos, yo puedo usar Snowpipe para consumir datos digitales hacia Snowflake, que ya es open source, está gratuito en la nube. Voy a seguir avanzando aquí en este ejemplo. Como les decía, lo vamos a ocupar para los data scientists. Se me perdió aquí mi cursor, un segundito. Pero los data scientists, el problema es que les vamos a poner una máquina de tamaño pequeño. Pero los data scientists, ustedes saben que hay veces que necesitan entrenar a sus modelos. Y a veces para entrenar a sus modelos necesitan traer todos los datos de las ventas a máximo nivel de detalle. Es muy común. Entonces, tú quieres darle la facilidad de que ellos puedan escalar
esa infraestructura de forma ágil. Entonces, efectivamente, esta máquina, que es una tamaño, como lo dije, S, la podemos escalar verticalmente y convertirla en una XL, es decir, pasarla de 4 cores a 16 cores prácticamente en un segundo. Eso es lo que se tarda uno en escalar una arquitectura en Snowflake. Me tardo un segundo en pasar de 2 cores a 16, a 32, a 48. Y en algunos casos, por ejemplo, la gente de ventas, que ocupa más herramientas de inteligencia de negocios, y tenemos mucha carga de trabajo durante el fin de mes o a la primera hora de la mañana, lo que necesito es concurrencia. Entonces ahí no me sirve tanto escalar verticalmente, ahí me sirve escalar horizontalmente. Y puedo también escalar estas máquinas que yo puse para la parte comercial de tamaño M, las puedo escalar de forma horizontal, de forma ilimitada y también en un par de segundos. Es decir, es prácticamente transparente. No tengo que detener ningún servicio para hacer esa escalación. Por supuesto, vamos a poder tener todo tipo de datos, estructurados, semiestructurados, también ya soportan no estructurados, por eso les comentaba que funciona como un data lake y un data warehouse. Para temas de DevOps, si yo quiero tener un ambiente de desarrollo, un ambiente de preproductivo, un ambiente de prueba, yo puedo replicar completamente los datos a un clon, va a tener la misma capacidad de trabajo que la tenemos en producción, pero con una gran diferencia. No estamos duplicando el dato. Es decir, el dato solamente existe una vez. Y podemos transformar este dato clon sin afectar el dato central. Eso es lo más interesante. Yo no sé cómo lo hacen, pero me parece espectacular. Este clon, que es el mismo que productivo, yo puedo aplicar transformaciones de datos, puedo modificar esos datos y voy a poder seguir trabajando, pero no estoy duplicando la información. Solamente se están almacenando los cambios. El dato original sigue siendo el mismo y no afecta el dato productivo. Entonces, definitivamente esto cambia el paradigma de cómo gestionamos las bases de datos y cómo gestionamos también los repositorios para, para trabajar con nuestras distintas cargas de trabajo. Y bueno, una parte importante también es la parte del data sharing. Y esto es muy importante a cualquier empresa que se está volviendo digital. Estoy seguro que han escuchado a sus clientes internos que les han dicho, ¿y cómo monetizamos nuestros datos? ¿Cómo los vamos a vender? ¿Cómo le vamos a sacar dinero a nuestra información? Bueno, Snowflake ya trae también un mecanismo de marketplace, es decir, ya trae embebido un marketplace para ustedes, para que ustedes puedan compartir datos con terceros, ya sea con objetivo de hacer un CPFR con sus proveedores, ya sea para hacer un proceso de SNIP con otras áreas de negocio, o simplemente quieren vender sus datos a otras entidades privadas y cobrar por el uso de sus datos de forma segura. Esa capacidad también ya está incorporada en esta plataforma. En términos de seguridad, como les decía, si tu dato ya está en Azure, si tu dato ya está en AWS y en Google, bueno, tienes esa seguridad ya asegurada, más otras componentes de seguridad que el mismo Snowflake ha desarrollado y ha puesto sobre la seguridad que te ofrece la nube. Y por supuesto cumple los mayores estándares de compliance, dentro de ellos HIPAA, GDPR en Europa, etc. Todos los grandes estándares de seguridad y compliance están prácticamente cubiertos. Eh, Me parece que todo esto ya lo he platicado, no voy a entrar mucho a detalle. Lo que sí quiero compartirles un poquito es qué es lo que pasa tras bambalinas. Cuando yo digo que Snowflake opera sobre las nubes, quiere decir que se apalanca de las nubes. Es decir, abajo de Snowflake está S3, está el Google Cloud y está el Azure Storage. Lo que pasa es que este producto lo hace transparente para nosotros. Y ellos han implementado una serie de mecanismos de metavistas, de tablas, de notificaciones, que permiten que a ustedes como usuarios de estas bases de datos vean simplemente un monolito minimalista, muy minimalista y no se tengan que preocupar de la complejidad que tiene que suceder entre el cómputo y el almacenamiento dentro de la nube. Y eso es lo que lo hace tan simplista. Por eso digo que ya necesitamos un administrador de base de datos, porque eso ya sucede tras bambalinas. Entonces, esta complejidad que está aquí abajo en la nube
para nosotros es transparente. Aquí cabe aclarar que cuando tú compras o suscribes una base de datos Snowflake, no tienes que pagarle a Azure, AWS o Google. Eso ya está incluido en tu suscripción. Entonces no tienes un doble cargo. Lo único que vas a pagar en tu nube pública son otros componentes. Por ejemplo, si vas a usar un Data Factory para ETL, si vas a usar un SageMaker para Machine Learning o un Databricks, eso sí te va a costar aparte, eso tienes que pagar en tu nube. Pero el almacenamiento y el procesamiento de los datos en Snowflake se paga una sola vez. No se lo tienes que pagar a la nube por segunda vez. Y en la parte de baja latencia, como les decía, la mayoría de las empresas utilizan Kafka o cualquier sistema de mensajes, Confluent u otras. Bueno, aquí trae también su open source, y puedes usar también la que trae ahí por defecto, es un lenguaje muy fácil de aprender, y no hay problema para conectar sistemas de mensajes a, a esta nube. Y bueno, dentro del Snowflake, cuando ya tengo mis datos raw, por supuesto yo puedo crear adentro todas las regiones de datos que se me ocurran. Regiones de datos experimentales, sandboxes, datos transformados para procesos de BI, datos transformados para procesos de Machine Learning que están corriendo en automático, o tablas planas que van a responder a APIs de consumo de datos de aplicaciones digitales. Ya, digamos, aquí adentro, tú con tu herramienta ETL, vas a tener la libertad de hacer y construir con toda la flexibilidad que tú quieras, ¿no? Y bueno, la parte del data sharing que le comenté recién era este tema del marketplace. Simplemente es una forma de compartir datos entre nubes y entre consumidores y clientes a través de un marketplace. Y tú decides si le quieres poner un precio, si le quieres hacer privada, si le quieres hacer pública, etc. Imagínense que es como una gran nube de información que está conectando a todo el mundo y que está disponible ahí para todos. Así funciona ese data sharing y un poquito por ahí va el concepto de compartir datos de forma viva, de forma segura y de forma personalizada para cada interrelación. Y bueno, ya cuando hablé del ecosistema, prácticamente les dije que nosotros no vamos a dejar de trabajar con lo que ya conocemos. Si nosotros venimos del mundo del data stage, de la informática, del SIP Business Object, del data services, quédense tranquilos, amigos, que van a poder seguir utilizando las mismas herramientas, tanto de BI, de Machine Learning, de gobierno y de integración, que hemos venido utilizando los últimos 30 años, simplemente apalancándolas en una tecnología totalmente disruptiva y distinta de operarla. Eh, Así que, bueno, yo por ahí voy finalizando ya mi presentación. Sé que ha sido extenso en términos de hablar de muchos términos y de muchas peculiaridades de la tecnología. Insisto, creo que el objetivo no es que compren el software, simplemente que conozcan la tecnología para que la evalúen junto a las otras opciones que ofrecen las nubes y ustedes vean para su compañía cuál les hace la mejor fit a su programa de data management y a su programa de gestión de información de su organización. Yo quiero cerrar la invitación que me han hecho regalándoles un libro. Yo les voy a regalar este libro, El Rise of the Data Cloud, que explica justamente este concepto de unificar las nubes públicas como si fuera una sola y compartir datos entre compañías, entidades y personas de forma pública y privada. Este gran concepto de evolución que lleva a la gestión de datos al otro nivel está expresada en este libro, que le escribió Frank Slootman, el CEO de Snowflake, que me ha hecho llegar este libro especialmente para ustedes. Y bueno, no va a haber ninguna dinámica, nada, me parece que ahí el equipo de Dama lo va a sortear entre todos los asistentes, van a hacer ellos un sorteo y me van a avisar quién va a ser el ganador. Seguramente también les van a notificar a ustedes quién se va a llevar este interesante libro. Al que no le toque, se lo recomiendo mucho, está en Amazon, vale mucho la pena, les va a abrir el cerebro de cómo ver ahora la gestión de información hacia los años venideros. Bueno, ahí termino mi presentación. Muchas gracias. Excelente, muchísimas gracias por tu aporte. La verdad es que es bastante interesante cómo el producto nos ayuda a poder administrar y gestionar todos estos recursos que están disponibles para la gestión de datos. Déjame, antes de pasar a
a proponer una lógica para la rifa. Acá, ver si alguno de ustedes quisiera hacer alguna pregunta para que pudiera ser respondida por Antonio. Estamos aquí, ahora sí que esperando a ver si alguno de ustedes pone alguna pregunta. Parece que están un poco tímidos. Hay justamente dos preguntas que están levantando la mano dos personas. A ver, Germán, te voy a habilitar el micrófono si quisieras intervenir. Germán, ¿puedes hablar? Germán, estás con el audio habilitado, podrías intervenir. Si no puedes, de favor escribe tu pregunta. En lo que Germán nos hace favor de escribir su pregunta, dado que el audio parece no funcionarle, a Marco Antonio Pardo, ¿podrías de favor desmutearte? ¿Ya estás habilitado para hablar? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, una de las dudas que tengo es justamente saber qué lenguajes de programación soporta Snowflake. Ejemplo, Synapse Analytics es un motor de base de datos que también me permite, por ejemplo, trabajar con R y creo que también con Python. No sé si sea el mismo caso de Snowflake. Y, perdón, una segunda pregunta. En cuanto a la parte de datos no estructurados, hablando específicamente de archivos de video, de sonido, etcétera, ¿cuál es la forma en la que Snowflake me permite poder tratar este tipo de información? Muchas gracias. Marco, gracias por tu pregunta. Respecto al tipo de lenguaje, el lenguaje que entiende Snowflake es ANSI SQL. Así que es un tipo de SQL, no es ningún rocket science. Si tú ya sabes trabajar con SQL, prácticamente el 95% del código SQL es compatible con Snowflake. Hay algunas funciones que son un poquito diferentes, pero son mínimas. Entonces, ANSI SQL es soportado. También justamente hace poquito se introdujo el soporte de Python. Por lo tanto, ya los productos de Machine Learning que quieren procesar Python sobre Snowflake también ya están habilitados para hacerlo. R me parece que no. Sin embargo, digamos, es un producto nuevo, es un producto que está en pleno proceso de desarrollo y de evolución, así que seguramente van a seguir saliendo mayores compatibilidades en el corto plazo. Respecto a tu pregunta la segunda pregunta estaba relacionada aquí, perdón, recuérdame. Con respecto a cómo trata Snowflake los datos no Los datos no estructurados. estructurados. Bueno, no es distinto a ningún otro data lake, digamos, realmente funciona como un almacenamiento. Al final de cuentas, tú tienes que usar otras herramientas que pueden interpretar ese audio o ese video a algún sistema de lenguaje semiestructurado. O sea, es decir, hay productos en el mercado que pueden leer una onda de audio y la traducen a texto y eso te lo dejan en un archivo semiestructurado, que al final de cuentas es el que ya desde el punto de vista analítico consumes. Lo mismo pasa con el video. Entonces, no es que Snowflake tenga un motor para transformar ese dato no estructurado, simplemente funciona como otro data lake, lo almacena, está accionable, está direccionable para que sea consumido con la herramienta que tú te haga falta para transcribir ese no estructurado a un lenguaje o a un tipo de datos semiestructurado. Perdón, ¿podría hacer una última pregunta? Es que Sí. tengo una duda también con respecto a las unidades de cómputo. Sí. Las unidades de cómputo que mencionabas con las que trabaja Snowflake, Uh -huh.
son configuradas por el usuario o cómo puedes definir una unidad de cómputo de tipo XL con una S, por ejemplo? Sí, Gracias. si tú estás a cargo de tu área de datos, ya sea tu arquitecto de datos o tu DBA, es el que va a poder crear estas unidades de cómputo. Se habilitan con un solo clic, botón derecho, te sale un wizard y en menos de 5 segundos levantas una máquina. Y cuando tú levantas ese wizard, te va a hacer varias preguntas. Te va a preguntar de qué tamaño quieres la máquina, indicándote los cores y los créditos que consume por hora. Te va a indicar, te va a preguntar si quieres que autoescale de forma horizontal o vertical y cuáles van a ser los límites de esa autoescalación. Te va a preguntar también si quieres que se autoapague, es decir, si quieres que cuando no haya ningún query, ninguna acción en la base de datos, el motor se apague solito y cuando llega un query se vuelva a levantar en menos de 2-3 segundos. Así que también eso te ayuda a consumir tu consumo de cómputo en la nube. Y ya, o sea, eso es todo lo que tienes que seleccionar en el wizard y ya tienes tu unidad de cómputo. Si la unidad de cómputo ya está activa y tú quieres escalarla a un clúster de varios nodos o quieres escalarla verticalmente, basta una sentencia de SQL en la interfaz y prácticamente en medio segundo, en 2 segundos como máximo, tu unidad ya está escalada. Entonces, dependiendo de tu nivel de governance y tu control de seguridad, pues habrán ciertos usuarios que tienen la posibilidad de hacer estas escalaciones o los permisos para crear estas unidades de cómputo. Normalmente, en casi todos mis clientes, el área de infraestructura es quien tiene ese control o los arquitectos de datos de una unidad de inteligencia o de central de información. Hay otra pregunta que nos formula Martín Hernández. ¿Existe alguna herramienta dentro del sistema Snowflake para monitorear que las tablas se cargaron correctamente o ver incidencias? Ok, Snowflake tiene su propia metadata y tú puedes correr un query y saber qué procesos terminaron bien y terminaron mal, cuánto tiempo y cuántos créditos consumieron por segundo para calcular tu factura. Eso está ahí en la metadata y lo puedes consultar con un simple query. Pero como lo expliqué anteriormente, Snowflake no es el motor, no es el ETL, no es el replicador. Entonces seguramente el ETL que tú ya usas, el Data Stage, el Informática, el Data Services, Matillion, el Dillota, el que tú quieras, normalmente tu herramienta de ETL o tu herramienta de replicación ya trae un scheduler y trae una interfaz de monitoreo. Por lo tanto, es ahí realmente donde lo vas a monitorear, porque esa es la que está orquestando la ingesta de información hacia Snowflake. Snowflake simplemente es tu destino. Entonces, esta parte del monitoreo de las cargas la tendrías que llevar en tu herramienta de gestión de información. Si lo vas a hacer con SnowPy para el sistema de mensajes, eso sí lo puedes ver en Snowflake y lo haces a nivel, como te digo, de query de la metadata. No tiene, digamos, una interfaz así visual muy guau que digamos para hacer el monitoreo de cargas. Espero haberme explicado bien. Pues bien, en la sección de preguntas y respuestas ya no hay más. Sin embargo, sí hubo algunas preguntas que formularon en el chat, A ver, entre las cuales las preguntas son si existe en Snowflake compatibilidad con Google Cloud Platform. Otra pregunta que se formula es solamente para verificar si en la capa de cloud Snowflake obtiene datos de cualquier fuente, SQL o no SQL, me parece que ya la respondiste. Otra pregunta, además de orquestar otros servicios de software como lo son de Machine Learning o integración de datos, ¿qué herramientas nativas ofrece Snowflake para poder explotar datos? Creo que es un poco amplia la posible respuesta. déjame contestar esas primeras tres. ¿Es compatible con Google? Sí. Con las tres nubes públicas más importantes es compatible. Tú puedes implementar Snowflake sabor Azure, sabor AWS y sabor Google sin ningún problema. Incluso si quieres hacer un sistema de alta disponibilidad, multicloud, y tener Snowflake en Azure con un HA en Google, lo puedes hacer. O sea, es bastante espectacular esa parte. Después, la segunda pregunta era respecto que me leíste ahí la segunda pregunta, después lo de Google.
tenía que ver con el tema de si podía transaccionar SQL y no SQL. Sí, Por bueno, tener ya lo datos. expliqué. Datos estructurados, no estructurados y semiestructurados. Cuando el dato ya está semiestructurado, por supuesto, con un lenguaje muy sencillo que se llama ANSI SQL, es la forma de explotar el dato, o con tu herramienta ETL, BI o Machine Learning. Hay otra pregunta que tiene que ver con si Snowflake tiene, ¿qué otras herramientas tiene para gestionar data? Aparte de las comentadas hoy. Tiene una capa de gestión de gobierno y de metadata, tiene una capa de seguridad también, podríamos decirlo así, son herramientas que están ahí embebidas, pero insisto, su interfaz es muy básica, yo creo que el principal valor es el motor y cómo opera ese motor. Yo normalmente les recomiendo a mis clientes que ocupen las mismas herramientas que ya utilizan para gobernar metadata y para ingestar y para transformar datos, con las que trabajan el día de hoy, y seguir utilizando las mismas sobre Snowflake, asegurándose sí que estén certificadas para aprovechar la tecnología, porque si no están certificadas o no tienen un conector nativo, no vas a estar aprovechando eficientemente ese cómputo y a lo mejor te va a salir más cara el consumo de créditos que si lo estuvieras haciendo con un conector certificado. Así que hay que tener mucho ojo con esa parte. Una pregunta que hacen referente a si se proporciona alguna característica de consolidación de información a manera de cubos como lo hace Essbase. No, la diferencia de Snowflake con Analysis Services, por ejemplo, que crea cubos, o Sybase EQ, es que no, aquí no hay cubos. Esta tecnología, este motor es tan eficiente en performance que tú puedes tener petabytes de datos con una excelente performance en tus queries. Entonces, esto es justamente el cambio de paradigma que trae consigo esta nueva tecnología. De hecho, tengo clientes que tienen de retail, o sea, que manejan mucho volumen de información en Synapse, han tenido que montar cubos en Analysis Services para ofrecer una buena performance a los reportes, pero ha llegado a un punto que esa capacidad del cubo se topa. Es decir, ya no puede crecer más la máquina de Analysis Services, aparte que cuesta bastante cara, para dar un buen performance. Sin embargo, entonces, por ejemplo, en ese caso, en ese particular, tenían un P&L a nivel SKU y a nivel día de los últimos 3 meses. No podían montar más en el cubo por las limitaciones de la capacidad de hardware de esas tecnologías. El mismo reporte en Snowflake corre 24 meses al mínimo nivel de detalle, SKU día, y están corriendo los reportes en un par de segundos. Entonces, la ventaja de cuando hablo yo de escalación ilimitada es justamente que podemos resolver problemas muy complejos de gran volumen en un modelo muy simplista, porque no tengo que hacer índices, no tengo que hacer tablas sumarizadas, no tengo que hacer agregados ni cubos. Todo eso queda fuera ya de paradigma. Dos preguntas más que tienen que ver con si existe capacitación en la herramienta y la segunda es cómo maneja Snowflake la contención sobre una tabla. Ok, sí, hay capacitación y es gratuita. Hay un montón de capacitación disponible en Internet. En la página de Snowflake constantemente están dando talleres y cursos gratuitos. De hecho, si ven en la página, me parece que mañana hay un workshop gratis. Nomás se inscriben. Les van a pedir crear una cuenta de Snowflake, van a venir todas las instrucciones, muy sencillo, con 400 créditos creo que les dan. Y van a poder hacer un taller incluso en vivo con Snowflake. Esos los hacen todos los meses. Simplemente hay que estar atento a la página, meterse a ver ahí cómo aprendo a usarlo, cómo participo en un workshop. Voy a ver si les puedo compartir aquí a través de Dama algunas de las fechas próximas que yo ya tengo en el radar. Y la última pregunta, ¿cuál fue? ¿No? ¿A qué se refiere con contención? No sé si me puede detallar un poco más la pregunta. Lo que te puedo comentar es que en términos de seguridad y de replicación de datos, cuando vino el mundo de Hadoop, no sé si ustedes se acuerdan, cómo funcionaba el dato era que se particionaba en pedacitos de bytes muy pequeños y se triplicaban en distintos nodos del clúster. Por lo tanto, la data en Hadoop estaba triplicada.
Es decir, si yo almacenaba 3 teras de información, realmente en mi clúster tenía 9 teras. Porque para asegurar la consistencia de los datos y minimizar la pérdida de información, el dato estaba triplicado en su almacenamiento. Por supuesto, para ti es transparente, eso tú no lo ves. Es la forma como se almacena el dato para mantenerla consistente y reducir el riesgo de pérdida de información. Pero además estaba separado por pedazos de bytes. En Snowflake funciona de una manera más o menos similar. Un set de datos se particiona en pequeños o miles o cientos de miles de pedazos de bytes. Estos se triplican y se dispersan a lo largo de todo el clúster que lo está almacenando. Por lo tanto, tiene varias ventajas. La probabilidad de pérdida de información es prácticamente cero. Creo que es 0.001, no sé cuánto es la estadística que ofrece ahí en Snowflake como riesgo de pérdida de información. Para que tú pierdas la información, tendría que caerse todo el site. Si tú estás en AWS, tendría que caerse todo el site de Virginia. Si tu Snowflake está sobre Virginia AWS, tendría que caerse todo el site de AWS para que tú pierdas tus datos, lo cual es muy poco probable. El segundo mecanismo de contención respecto a la triplicación del dato y que está particionado en pequeños pedazos de bytes es que si alguien hackea a Snowflake, que no creo que suceda porque tendría que hackear a la nube y a Snowflake, pero si sucediera y alguien roba un pedazo de información, solamente se va a llevar pedazos de información dispersos. No hay forma de integrar los datos si no es a través de un complejo sistema de llaves que mantiene el almacenamiento de la información dispersa en este clúster. Por lo tanto, también es otra forma de contener datos. Si finalmente la última pregunta, si la contención te refieres también a que si esta máquina se cae o el site se cae, yo tener un sistema de respaldo, por supuesto, como lo expliqué anteriormente, puedes tener un sistema de backup, de replicación, digamos, en frío, de una nube a otra, o puedes tener incluso un sistema de alta disponibilidad entre distintas nubes o distintos sites para que minimizar ese riesgo que de por sí ya es mínimo. Hola, buenas noches. Sí, la pregunta de contención orientada al dato de una tabla. Entiendo que tienen cómputo distribuido porque prácticamente están ocupando las características o la arquitectura de la nube. Y el concepto de la contención en cuanto a motores de base de datos involucra el punto de cuando están compitiendo por el mismo recurso, varias transacciones, llámese un update, un delete, una operación DML prácticamente, esencialmente, sobre el mismo recurso. Entonces, en motores tradicionales está el mecanismo de bloqueos para evitar precisamente una inconsistencia en los datos, y estos bloqueos, la duración del bloqueo y la cantidad de transacciones queriendo acceder al recurso generan contención del mismo, ¿no? Entonces, aquí, ¿cómo se protege? No hay contención, no hay contención. El hecho de que está desacoplado del cómputo te permite escribir y leer al mismo tiempo. Entonces tú puedes estar ejecutando una operación de update en tu base de datos de ventas y al mismo tiempo puedes estar corriendo un reporte de BI en tiempo real sobre esa tabla. Y no hay ninguna contención de la información porque la unidad que está leyendo datos para ventas seguramente tiene una unidad de cómputo que creamos en el Snowflake y la unidad que está cargando datos es otra unidad. Entonces no hay competencia de recursos, son totalmente independientes y no existe bloqueo a nivel de base de datos para estar escribiendo y leyendo al mismo tiempo, lo cual ofrece una gran ventaja. Yo tengo clientes que replicamos datos transaccionales en tiempo real, o sea, mientras tú estás operando, estás replicando datos a la nube, y al mismo tiempo los data science y los consumidores de BI están consumiendo los datos de Snowflake al mismo tiempo, sin ningún inconveniente. Esta pregunta, perdón, me voy a extender un poquito. Esa pregunta la hice porque en muchos de los procesos de ETL, Data Warehousing, se obtiene información, se obtienen datos de diferentes fuentes y se almacenan en un mismo modelo. Entonces, lo que ocurre en herramientas ETL tradicionales es encolar los procesos o hacer un flujo y esperar a que cada uno termine secuencialmente. Con esta característica que me mencionas, quiere decir entonces que yo pudiera lanzar en paralelo los N procesos ETL que atacan que insertan en la misma tabla y sin ningún problema no perdería datos y tendría problemas de contención entonces.
Depende. Si lógicamente tu proceso no es dependiente del uno del otro y lo puedes Ah, sí, paralelizar, claro. sí lo puedes hacer sin ningún inconveniente. De acuerdo, eso es Pero excelente. si hay relación, es decir, si tú tienes que a fuerzas esperar que Oh, pase cierto mecanismo antes sí, no, de hacer algún cambio, vas a tener que secuenciarlo. de acuerdo. Sí, Ujú. porque esto nos da una enorme ventaja en cuanto a performance en las cargas. Exactamente, pero por ejemplo, si tú tienes una sábana y por un lado estás calculando, limpiando datos de una columna y al mismo tiempo estás insertando nuevos registros, eso sí lo puedes hacer. De acuerdo. Ujú. Gracias. Estás en mute. Este, Perdón, hay tres preguntas más que tienen que ver con si hay un precálculo de costo por query. Comparan la herramienta con BigQuery, que sí lo hace. mira, la parte económica está bastante interesante. Snowflake cobra dos conceptos, el almacenamiento y el cómputo. El almacenamiento está bien fácil y es lo más barato. Cuesta $23 al mes por terabyte. Así de fácil, $23 por mes por terabyte. Pero es el terabyte comprimido y eso es algo súper importante. Snowflake tiene una tasa de compresión del 70-80% de tus datos estructurados y semiestructurados. Por lo tanto, si tú tienes 10 teras de datos, Snowflake te va a cobrar 3 teras almacenados en su almacenamiento, porque tiene una compresión del 70%. Entonces te cobra $23 por 3 por 12 meses, ese sería tu costo de almacenamiento anual. Y en la parte de cómputo, el sistema está basado en el tamaño de las máquinas. Hay tamaños de máquinas extra pequeña, pequeña, M, L, extra large y hasta 4X large. Lo interesante de las máquinas es que funciona de forma lineal. ¿Qué quiere decir eso? Si yo ocupo una unidad de cómputo extra pequeña, que en la práctica son 2 cores, me va a costar un crédito por hora, es decir, $3 por hora esa máquina. Pero acuérdense que en Snowflake se consume por segundo, por lo tanto, si lo ocupo una fracción de segundo, lo que hace Snowflake es calcular esos $3 por hora, lo pasa a segundos y te lo va a cobrar por segundo. Ahora, lo interesante de esto, de que es lineal, es que tiene una gran ventaja para los ingenieros de datos. Y les voy a dar un ejemplo. Si yo tengo un proceso ETL que dura 4 horas en la noche, en una máquina extra pequeña, de 2 cores, y consume, la extra pequeña consume un crédito por hora, serían 4 créditos en 4 horas. ¿Estamos de acuerdo? Una máquina extra pequeña de un crédito por hora, en 4 horas son 4 créditos por hora, pero mi proceso se tardó 4 horas. Si yo agarro este mismo proceso, pero lo pongo en una máquina de un tamaño superior, es decir, la tamaño S, que son 4 cores, me va a costar 2 créditos por hora, pero va a correr en la mitad del tiempo. ¿Qué quiere decir? Que el mismo proceso de 4 horas va a correr ahora en 2 horas, pero en términos de créditos o de costo, me va a seguir costando lo mismo que haber usado la máquina pequeña, porque lo estoy corriendo al doble de rápido. Y justamente porque es lineal. Entonces, si la máquina XS que me costaba un crédito por hora, la máquina S que corre el doble de rápido, me va a costar 2 créditos por hora. Entonces, si tú tienes grandes procesos muy complejos en la noche que te tardan 6, 8 horas, puedes correrlo en 2 horas si tú quieres y te va a costar lo mismo que haberlo corrido en una máquina pequeña en esas 8 horas. Entonces, esto ofrece una forma totalmente distinta de cómo calcular el cómputo y de cómo eficientar nuestros procesos de ingesta de información. Entonces, yo les dejo ese mensaje. Los tamaños de máquina son lineales, crecen el doble el procesador, pero son lineales en performance y son lineales en costo, lo cual ofrece, como les digo, una gran ventaja en performance. Sí, Toño, hacen una pregunta relacionada a la fragmentación de los datos. ¿Cómo la realiza Snowflake? No sé si lo acabas de responder, pero al final cuestionan si esta fragmentación se administra por índices o maneras más eficientes para almacenar los particionamientos por columnas o cómo pueden mejorar el performance. No, es que aquí tú no tienes que preocuparte de performance porque como es un software as a service
ya te ofrece un performance asegurado dependiendo del tamaño de máquina que tú vayas a seleccionar. Entonces, tú no te tienes que preocupar de índices ni cómo está almacenando el dato internamente triplicado. Eso sucede tras bambalinas, es totalmente transparente para ustedes no se tienen que preocupar de eso. Eso es un problema complejo, que yo te diría que si te doy la receta, sería como pedirle a la Coca-Cola que te dé la receta de la Coca-Cola. No creo que nos vayan a abrir cómo lo hacen. Lo que sí te puedo decir es que es muy eficiente y lo segundo que te puedo decir es que estoy casi seguro que es una combinación entre índices y columnares. Lo he visto en algunas gráficas muy técnicas de Snowflake. Me parece que es una combinación de índices y columnas, pero para ti es transparente. Tú no tienes que administrar nada de eso, no te tienes que preocupar de qué está sucediendo tras bambalinas. Bueno, pues mira, no me queda más que agradecerte la participación con nosotros. En este caso, lo que es el video y parte de la presentación estarán disponibles para la comunidad AMA y así será la forma de cómo lo distribuiremos. Una vez que mandemos justamente, déjenme decirlo, el agradecimiento formal hacia Antonio y hacia Racking Group. En principio les diría muchas gracias por asistir. El tema del libro que nos va a hacer favor de Antonio de rifar, hay en este momento 42 espectadores. Definitivamente ese número, bueno, habrá un ganador y será un número totalmente aleatorio dentro de estos 42 asistentes. La realidad es que agradecemos mucho su participación. Realmente hubo un registro de 150 personas para esta sesión. Contamos con 42 asistentes. Quedamos al pendiente de, obviamente, cualquier interés adicional que ustedes tengan respecto de temas que quisieran ver en sesiones similares a esta, así como, digámoslo así, el contacto de Antonio, pues digámoslo, está totalmente abierto para ustedes. Muchísimas gracias por la invitación al equipo de Dama. Una vez más, ha sido un agrado acompañarlo. Mi misión también es como la de ustedes, compartir información, compartir experiencias. Seguramente en un corto plazo volveremos con algún tema interesante, mi estimado. Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches a todos, gracias. Hasta luego.